Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Y hoy vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hoy hay cena del Señor, amén. Hoy hay cena del Señor, así es que hoy vamos a hacer algo lindo, algo hermoso. Hay cena del pacto, cena del Señor, o Santa Cena como le llaman, amén. Pero hoy vamos a seguir hablando de Jesucristo o Cristo como Cordero y como León, amén. Es necesario conocerlo a Él en el lado del Cordero y en el lado del León, amén. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? La gloria de Dios representa el león, lo magnificencia, lo poderoso, lo grandioso. Pero no hay gloria o no hay lado de león sin antes haber conocido o experimentado el lado del Cordero inmolado de Dios. Por lo tanto, usted no puede pretender alcanzar la gloria de Dios sin antes conocer el lado humilde de Dios, si queremos llegar a una estatura. Porque al final, cuando nosotros conocemos a Cristo por primera vez, nos enamoramos de Cristo y tenemos la experiencia del Cristo resucitado, la experiencia del poder de la resurrección. Tenemos la experiencia de saber que Cristo es un vencedor, amén. Y si Cristo fue un vencedor, también llama a su esposa a que sea una vencedora. No pretendamos que porque Cristo peleó ya nuestras batallas, no significa que nosotros no tenemos que aprender a pelear nuestras propias batallas. Pero la única diferencia es que cuando conocemos a Cristo y tenemos a Cristo dentro de nosotros, no somos nosotros quien pelea las batallas, sino que es Cristo dentro de nosotros. Entonces usted se dará cuenta, cuando usted esté pasando una situación difícil o una situación que usted cree que no tiene salida, que no tiene problema, que el problema no tiene salida. Cuando usted está pasando esta situación, usted, si tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que tener paz. Y usted no tiene que afanarse, no tiene que tener ansiedad, tiene que dormir bien, tiene que alabar a Dios, exaltar a Dios, porque todo lo que sucede a un hijo de Dios está en el control total de Dios. Ahora, si usted tiene ansiedad, si usted tiene miedo, temor, ojo, porque hay algo que tiene que crecer y hay algo que en su ser interior tiene que ser transformado. Pero para eso estamos en esta mañana, para poder aprender que en Cristo somos más que vencedores. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que construyera el tabernáculo, y en el lugar santo y lugar santísimo, ustedes pueden ver que estaba cubierto, amén. Los atrios estaban al descubierto. Y ahí hay tremendas enseñanzas, pero lo que hoy quiero enseñarles es que
el lugar santo y el lugar santísimo estaba cubierto de 4 telas. Y 4 es porque está cubierto, 4 porque está cubierto con el nombre de Yud Hei Vav Hei. Amén. Pero la primer tela o la primer cubierta era un lino rehilado, era un lino finísimo. Sobre esa tela venía la segunda capa, y ahí lo que había era una tela de pelo de cabra. Había una tercer capa, y en esa tercer capa que estaba sobre las 2 primeras había lo que era pieles de carnero teñidos de rojo. Y en la última capa, en lo que se miraba, en lo visible, en lo que todo el mundo miraba, lo que ahí había eran pieles de tejones. La enseñanza o el principio para entender lo que hoy vamos a estudiar es que va de mayor a menor. La gloria de Dios estaba en algo que no se miraba. Lo que se miraba, los tejones representan la parte humilde, la parte sencilla, la parte que muchas veces despreciamos. Pero dentro de esa parte humilde, dentro de esa parte sencilla, está la gloria de Dios. Entonces, usted quiere ver la gloria de Dios, quiere ver al león de la tribu de Judá dentro de usted. Primero tienen que verle su parte humilde, su parte sencilla, su parte de muerte al yo. Porque no pretendamos ver la gloria de Dios si primero no está revestida de la humildad de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no sé hasta dónde voy a llegar hoy, pero lo importante es que Dios sabe hasta dónde vamos a llegar. Amén. Apocalipsis capítulo 7 verso 9. Apocalipsis capítulo 7 del 9 en adelante dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cuando dice ahí vestida de ropas, hemos estudiado que en el libro de Apocalipsis se mencionan diferentes tipos de vestidura o diferentes tipos de ropas. Y aquí lo que está mencionando son ropas estolas, ropas simples. Amén. Y dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ok. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder de la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Dónde estaban ese tipo de gentes? Alrededor del trono. ¿Sí? Alrededor del trono. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome. ¿Quién? Juan. A Juan, uno de sus ancianos, lo habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Quién es el tabernáculo viviente? Cristo. Amén. Y entonces dice: estas personas, ¿de dónde fueron levantadas? De la gran tribulación. Si estas personas fueron levantadas de la gran tribulación, significa que no llegaron a alcanzar una estatura. Toda aquella persona que se quede en la gran tribulación es porque, número 1, despreció la sangre de Cristo, no aceptó
el sacrificio del cordero inmolado, y al final pasó la gran tribulación y ahí sí lo aceptó. Usted y yo, mi amado hermano, y los que me escuchan a través de la radio, televisión o lo que sea, todos van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Solo es de saber cuándo y a dónde, pero todos conocerán que Cristo es el Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Verso 16 dice: ya no tendrán hambre ni sed, estarán en el cielo, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. O sea, van a estar divinos, ya no habrá sufrimiento. Pero me encanta el verso 17 que dice: porque el Cordero, y subraye los que tienen Biblia, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellas. Subraya la palabra fuentes, porque creo que hoy voy a llevarlos por ahí, o el Espíritu los voy a llevar por ahí. Ahora bien, esto significa, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 4 en adelante, está hablando de las cosas que van a suceder. ¿Sí? Las cosas que van a pasar. Entonces dice: y el Cordero que está en el trono, amén, va a pastorearlos y va a enjuagar sus lágrimas, y correrán a las fuentes de agua. Oiga que dice, no dice fuente, dice fuentes de agua. Amén. Ahora bien, ¿dónde está el Cordero inmolado? En el trono de Dios. ¿Dónde va a estar la esposa del Cordero? Junto al Cordero. Y si está junto al Cordero, entonces va a estar en el trono de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que trabajar. La venida de Cristo está tan cerca. Amén. Ahora bien, ¿quiénes son la esposa o quiénes son los que van a estar en el trono con Dios? Apocalipsis 3:21 me lo dice claramente. Amén. Recuerde que Apocalipsis 3:21 es el último mensaje que da a la séptima iglesia, la Odisea, que han pasado 6 antes. Amén. Y dice, repita todo conmigo y léalo conmigo con voz fuerte para que se nos quede. Y dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Primera exhortación: ¿usted quiere ser la esposa del Cordero? Yo creo que todos queremos ser la esposa del Cordero. Entonces, hay un requisito para ser la esposa del Cordero, y es al que venciere. Ajá. ¿Y qué significa la palabra vencer? La palabra vencer significa subyugar. ¿Y la palabra subyugar qué significa? Tener dominio sobre alguien. Ahora pregunto: ¿qué es lo que a mí me hace vencedor y a quién yo voy a subyugar? A mi yo, a mi hombre viejo, a mi rebelde, a mi mentiroso, a mi malcriado, a mi soberbio. Cuando logro entender esto de subyugar a mi hombre viejo, que va a respingar cada día, porque todos los días vamos a tener esa contienda con mi hombre viejo. Le aseguro que más de alguno de los que estamos acá tuvieron que vencer a su yo para venir a la iglesia. ¿Sí o no? Luchas diarias. Mejor lo escucho por la tele. Mejor nos quedamos aquí en casa. Y todos modos es lo mismo. Y entonces el hombre viejo hace su fuerza
Pero el vencedor le dice: quieto, es hora de ir a la casa del Señor, a alabar su nombre, a glorificar su nombre, a exaltar su nombre, porque es un mandato que dice la palabra de Dios, y no dejando de congregarse. Vencedor, vencedor. Entonces, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si hay un vencedor, es porque hay una victoria. Y si hay una victoria, es porque hay un contendiente. Y ese contendiente se llama el hombre viejo, o el yo, el soberbio, ¿sí? Y ese yo está representado por una estatura de Lucifer. Y esa estatura se le llama en una de sus cabezas Satanás, serpiente, Satanás, diablo, serpiente y dragón. Amén. Con eso nosotros tenemos que luchar a diario. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuál es la forma de ser vencedor? Vámonos al libro de Filipenses capítulo 3 del 7 en adelante. Este es un repasito que estoy dando a la clase anterior. No he entrado todavía en lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Amén. Apocalipsis capítulo 3 verso del 7 en adelante dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Quién está hablando ahí? El hombre viejo. Cuántas cosas para mí eran ganancia. Apocalipsis capítulo 3 verso 7, ¿sí? Filipenses capítulo 3 verso 7. Hay algo que me impide fluir en mi garganta. Vamos. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando dice para ganar a Cristo, en lo que estamos viendo ahorita es para convertirme en un vencedor y estar con Cristo en el trono del Padre. El puesto de la esposa es el trono del Padre, no hay otro puesto. Amén. Y entonces dice, verso 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, y ahí me quedo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, ¿cómo voy a conocerle? Tengo que conocerle en el lado exaltado y en el lado humilde, en el lado del cordero y en el lado del león, en el lado de la gloria y en el lado de la humildad, en el lado del león de la tribu de Judá y en el lado del cordero inmolado. Lo que pasa es que hoy en día solo queremos la gloria de Dios, solo queremos el león de la tribu de Judá, solo queremos su gloria, solo queremos su poder, la resurrección, pero no queremos pasar el proceso del padecimiento a fin de conocerle. Y la participación significa conocimiento y participar, no solo verlo, no solo mirarlo, no solo escucharlo, sino vivirlo, experimentarlo, sino participar en su muerte. Entonces, ya ustedes ya tienen la balanza que miramos la vez pasada, y en un lado izquierdo pues pónganle humilde, dolor, angustia, padecimiento, y en el otro póngale león, gloria. Es una balanza, ¿ven? Es una balanza.
Entonces, ¿qué es lo que nos revela Dios en el lado del cordero inmolado? Nos revela nuestro orgullo, nos revela nuestra altivez, nos revela nuestra soberbia y nos revela todo lo que tenemos dentro que aún no conocemos. No, pastor, yo no soy así, porque no ha pasado una situación. ¿Sabe dónde se conoce su verdadera naturaleza? En sus problemas, cuando está siendo zarandeado. Es que aquí en la iglesia, como estamos bajo una unción, bajo un ámbito, decimos gloria a Dios, que se venga el padecimiento, amén, bendito Dios por el sufrimiento, y salgo de esa puerta como un león, porque estoy en la gloria de Dios. Pero cuando me enfrento a su padecimiento allá afuera, empezamos a hacernos para atrás y empezamos a decir: Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿por qué no me escuchas? Dios, ¿por qué no tienes misericordia de mí? Y Dios, ¿por qué? Y Dios, ¿por qué? Y Dios, ¿por qué? Porque Dios lo que quiere es que le conozcas. Eso es lo único que Dios quiere. Y porque nos ama, permite que estas cosas pasen. ¿Estamos? Ok, voy. Entonces, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Las primeras 4 palabras que menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, nos hablan de qué se trata el libro de Apocalipsis. Y dice, solo las 4 palabras, dice: la revelación de Jesucristo. Este es el libro de Apocalipsis. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. No sabemos todavía. Estamos viviendo tiempos. Si la revelación de Dios está desde el principio, desde Génesis, no estamos viviendo tiempos apocalípticos. Lo que estamos viviendo es el cumplimiento de su palabra en estos tiempos, pero no son tiempos apocalípticos. ¿Estamos? Vamos entonces. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, ¿qué fue lo que escuchó Juan? Una gran voz como de trompeta. Y dice, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí menciona las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Verso 12. Y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Sabe qué significa la palabra volví ahí? Significa revertir, significa transformar. Cuando Juan escuchó la voz de Dios, lo que hizo él fue revertirse. Es convertirse, es volver. Y por eso mira el candelero. Cuando verdaderamente usted y yo escuchamos la voz de Dios y la hacemos nuestra, eso va a hacer que nos volvamos de nuestras malas acciones, nuestros malos hábitos, nuestras malas situaciones, para volvernos a Él cuando escuchamos la voz de Dios. Y entonces oír lo que oyó lo convirtió. Verso 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y ahí lo que va a hacer Juan es describir el tabernáculo de Cristo como el Dios viviente. Y podemos leerlo y dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí lo que miró Juan fue el tabernáculo, fue a Cristo viviente en persona, lo miró. Entonces, en de aquí al capítulo 4, lo que menciona el libro de Apocalipsis es el Rey resucitado, es Jesucristo resucitado. Amén. Y es donde le da, si usted puede ver, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, es el mensaje a las 7 iglesias. Amén. Es el mensaje que cada iglesia, el proceso que cada iglesia pasa. Y lo hace al que venciere, al que venciere, al que venciere, y termina con la Odisea. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Pero a partir del capítulo 4 cambia la situación. Y hoy sí empezamos a predicar en esta mañana, porque lo anterior fue un resumen. Amén. Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice: después de esto miré aquí, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, la que lo convirtió, ¿sí?, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora bien, el Señor invitó a Juan a subir más alto, para que mirara las otras cosas, que no solo mirara las cosas que estaban pasando en las iglesias, que no solo mirara las situaciones adversas que estaban pasando los hermanos, sino que le dijo: Juan, estas cosas son terrenales, pero ven acá, porque yo te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Lo que yo te voy a mostrar son las cosas eternas, para que tú no quites la vista de mí y entiendas que hay un camino que recorrer, que estas cosas tienen que suceder, pero yo te invito a que pases más alto. Y hoy Dios nos está diciendo: ven, porque quiero que pases a un nivel más alto y te voy a mostrar las cosas. Entonces, verso 2. ¿Qué es lo que mira Juan en el capítulo 4? Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esto es impresionante. Lo que Dios le dijo a Juan fue: Juan, mira, no mires esto, mira el trono, y mira quién está en el trono, y mira quién se va a sentar en el trono, porque ya le había dicho en Apocalipsis capítulo 3 verso 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en este trono. ¿Cuántos quieren sentarse en un trono? Esto es impresionante. Y dice el verso 3, y dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Usted sabe que la esmeralda, para que sea esmeralda, ¿qué tiene que ser? Pulida, raspada, sacarle lo mejor. Todo lo que está en el trono es porque ha sido pulido, ha sido raspado, ha pasado por procesos de calentamiento fuerte, ha pasado por turbulencias, pero todo ese proceso con un fin único: de estar en el trono de Dios. Estamos. Mire esto, verso 4, y dice: y alrededor del trono, ya no en el trono, sino dice: y alrededor del trono te voy a mostrar quiénes van a estar también. Voy a empezar a mostrarte quién va a estar en el trono, pero también te voy a mostrar quiénes estarán alrededor del trono. Y dice el capítulo 4, y dice: y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos,
vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Verso 6. Y delante del trono, no en el trono, sino delante del trono, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir. Esto es impresionante. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué fue lo que Juan miró ahí? Juan miró diferentes niveles de gloria. ¿Por qué? Porque los diferentes niveles de gloria, claro, estarán en el cielo, pero no en el trono. En el trono estará una sola gloria. Y estos 24 no eran ni 24, ni eran seres, ni 4 seres vivientes. Esto es una figura representada de quienes eran los 24 ancianos. Y eso lo hemos aprendido, creo que sí, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Los 12 patriarcas, los 12 apóstoles y todos aquellos descendientes. Entonces, estos no eran ni ángeles, estos eran grupos de creyentes que creyeron en Cristo. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5 verso 9, para que entendamos lo que estamos predicando. Dice Apocalipsis capítulo 5 verso 9, dice: y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pregunto, ¿hay 24 naciones? ¿Hay 24 lenguas? Hay más que 24 naciones, hay más que 24 lenguas. Era una figura que Dios estaba mostrando ahí. Entonces Juan vio todo eso, vio todo lo creado y todos los que doblaron sus rodillas. ¿Quiénes estaban ahí? Aquellos que aceptaron a Cristo en este tiempo, antes de la venida del rapto, antes de la venida de Cristo, o que sucediera el rapto, y los que pasaron la gran tribulación. Todos ellos estaban ahí. ¿Sí me están entendiendo ahorita? Ok. Entonces, vamos a estudiar el capítulo 5 desde el 1, verso 1. Dice: ¿qué fue lo que Juan vio en el trono? Miró, en el capítulo 4 Juan mira el trono, y alrededor del trono 4 seres vivientes, y alrededor del trono 24 ancianos, y alrededor del trono estaban aquellos que cantaban, que cantaban y que cantaban. ¿Sí? Ahora bien, hoy va a especificar qué había en el trono. Verso 5, Apocalipsis 5:1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Subraye: un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dicen unos libros que he estudiado que por media hora hubo silencio en el cielo, porque se miraban todos y decían: ¿quién puede abrirlos? ¿Quién puede redimirlos? Y entonces dice: y ninguno
ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Versos 4, y dice: y oraba yo mucho. Y Juan decía: ¿quién va a desatarlo? Y Juan lloraba. O sea, es como un sueño, una visión que Juan tuvo, y decía: pero nadie. Y entonces Juan explica y dice: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya. Esto es hermoso. Esto es hermoso, esto es hermoso. Hay alguien que siempre estará dispuesto a abrir el libro para rescatarnos y redimirnos de la situación en la cual estamos pasando. Y ese es el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá. Él está ahí. Es impresionante. Y dice: y miré, verso 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Y dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿De quién tomó el libro? ¿Quién tenía el libro? El Padre. El Padre tenía el libro. Es impresionante. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que es el incienso, la adoración, la exaltación, que son las oraciones de los santos. Y los 24 ancianos empezaron a cantar alabanzas y decir: digno eres, digno eres. Y cantaban un canto nuevo, cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. A partir de acá miramos al Cordero inmolado. Pero quiero entender y darles este principio para que entendamos lo que leímos ahorita. Lo que leímos ahorita. ¿Dónde fue inmolado por primera vez el Cordero? En la eternidad pasada, amén. Ahí existió una gota de sangre. ¿Estamos? Antes de esa gota de sangre, lo he explicado, existió otra gota de sangre que era la separación del padre o la madre con el hijo, amén. Pero ahorita quiero hablarles del Cordero inmolado como tal, que es la primer gota como inmolación. ¿Para qué sirvió esa gota de sangre? Para crear todas las cosas, amén. Para crear todas las cosas, primer gota de sangre. Por eso la Biblia dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Amén. Eso lo pueden encontrar en el libro de Romanos, ¿verdad? Entonces, la primer gota de sangre era para crear las cosas. Pero en su plan perfecto, en el Padre eterno, cuando llamó a la madre, llamó al hijo
y al padre y les dijo: miren, este es el plan que tengo. Tu amado hijo vas a ser inmolado, pero tu amado hijo te vas a convertir en hombre y descenderás en la tierra, padecerás, morirás en la cruz del Calvario, y ahí derramarás otra gota de sangre para redención de la humanidad. ¿Estamos entendiendo? Segunda gota de sangre. Y luego hay una tercera gota de sangre que es para la creación de los nuevos universos que ya están creados. Pero no es eso lo que hoy quiero enseñarles. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? De esta inmolación, o de esto que sucedió en esa muerte del hijo, salen o se convierte en el fundamento para que él se convierta en las fuentes que el pueblo de Dios va a recurrir. Lo explico de esta forma. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, ¿cuántas heridas o cuántas veces él sangró? Mire qué tremendo. En la inmolación tuvo 12 heridas. Cuando vino aquí a la tierra, sufre 12 heridas. La primera herida, cuando Jesús vino aquí a la tierra, fue cuando él se circuncidó, botó sangre. ¿Estamos? La segunda herida fue cuando él fue al Getsemaní. ¿Qué pasó ahí? Sudó gotas de sangre. La tercera herida fue cuando lo llevaron ante el Sanedrín y lo abofetearon, le rompieron la cara. ¿Usted cree que eso lo hicieron así? Lo abofetearon. La cuarta sangre, la cuarta herida, le arrancaron la barba a mi Señor. La quinta herida, cuando le pusieron la corona de espinas. Usted se ha puesto a pensar todo lo que mi maestro sufrió. La séptima o sexta herida, no sé cuánto llevo. Usted cuéntale y súmela. Fue cuando le dieron en su espalda 39 latigazos. Que dice que su espalda fue rota. La octava, creo que voy, o novena, octava, cuando fue a la cruz del Calvario y le perforaron sus pies. 9, sus dos manos. 10, ¿sí? Usted sume ahí, yo estoy aquí hablando, pero son 12. La onceava fue cuando estaba crucificado. Le insertaron la lanza en el costado, pero esa lanza, 11, llegó hasta su corazón para completar las 12 heridas. ¿Qué significado tienen esas 12 heridas que mi amado le dio por usted? Cada herida representa una porción de un nombre gubernamental del Padre. Cada herida que mi maestro sufrió, la número 1, Jehová, su nombre. La número 2, fuerte, grande en verdad, grande en benignidad, grande en misericordia, grande en piedad, tardo para la ira, que guarda misericordia a millares, que perdona las iniquidades, que perdona las transgresiones, que perdona los pecados y que es un juez justo. Cada herida, lo que mostró
esa inmolación que tuvo el cordero por fuera era para mostrarnos la gloria de Dios por dentro. Por eso es que cada herida me lleva a tener su nombre. Por eso es que cuando yo soy inmolado, puedo perdonar. Cuando soy inmolado, puedo entender la misericordia, puedo entender la verdad, la benignidad. Pero hoy solo queremos el perdón, pero no queremos la herida. Pero de la herida sale el perdón. Del flagelazo sale la misericordia. De la rotura de sus barbas sale benignidad. Y entonces la parte del león que conocemos es que Él es Jehová. Él es fuerte, grande en benignidad, grande en piedad, grande en misericordia, que perdona los pecados, que perdona las iniquidades, el león de la tribu de Judá. Pero para hacer eso tiene que existir el lado inmolado del Cordero de Dios. ¿Y qué hemos aprendido si queremos los 12 nombres gubernamentales? Tenemos que hacerlos nuestros para estar en el trono. Y entonces, ¿usted es perdonador? ¿Usted perdona a quienes ha dañado? ¿Usted cree en el nombre? ¿O todavía criticamos, todavía juzgamos, todavía señalamos, todavía criticamos? Las 12 fuentes. Por eso es que cuando Moisés pasó sus 12 nombres gubernamentales, ¿qué fue lo que le dijo? Ven y te voy a esconder en la hendidura de mi roca. En Cantares que dice: ven, paloma mía, que estás en los escondederos de mi peña. Tenemos que incrustarnos en las hendiduras. Pero al incrustarnos en las hendiduras, lo que nos llama es que nosotros tenemos que ser como el cordero inmolado. ¿Estamos aprendiendo? Lado del cordero, lado del león. Sí, ahora bien, para volver al contexto aquí, esto fue un anuncio, eso es como miran el Super Bowl, que son anuncios caros, ¿verdad? Eso ahorita fue lo que pasó. Vuelvo donde quiero enseñarles ahorita. Dice: ¿quién era el único digno de desatar los sellos del libro? ¿Cómo estaba escrito el libro? ¿Por dentro y por fuera? ¿Sí? De desatar los 7 sellos. Vamos, vuelvo a la palabra. Dice: cuando Adán y su esposita linda desobedecieron en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que pasó? Nos vendieron al pecado. Por eso Pablo es claro, lo dice en Romanos 7:14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, porque fui vendido al pecado. Ahora bien, explico esto para que entendamos bien. Antes de venir a esta tierra, ¿a quién pertenecíamos? ¿Quién era mi dueño? Mi padre. Pero a raíz de Adán vino él y vendió a Satanás la propiedad que no le correspondía. ¿Sí? Y entonces viene Adán, vende al mundo, y viene Lucifer y toma posesión algo que no le corresponde. ¿Estamos? Ok. Mira este principio que vamos a aprender. En el Antiguo Testamento,
Dios estableció leyes o normas para que todo aquello que era de su dueño legítimo y por una u otra razón era vendido a otra persona, esa posesión o esa propiedad tenía que regresar a su legítimo dueño. ¿Sí? Por eso miramos que cada 50 años existía el jubileo. Y el jubileo era que todo aquello que yo tenía en posesión de otras, que le pertenecía a otras personas, ese año volvía a la posesión normal, o volvía a su dueño original. Ahora bien, por eso es que cuando la tierra de Canaán fue repartida, ¿sí?, Dios estableció que ninguno de los dueños originales se quedara sin heredad. Y entonces se propuso el jubileo para que las tierras regresaran a los dueños originales. Entonces, lo único que estos nunca lo hicieron. Y puede leerlo, nadie le regresó nada a nadie. Nadie, ¿verdad? Entonces, miremos el ejemplo de Ruth. ¿Con quién se había casado Ruth? Con Boaz. Perdón, Ruth se casó con Boaz. Pero antes de ser viuda, ¿con quién se había casado? Con el hijo de Noemí. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mire qué tremendo esto. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando viene Noemí con sus dos nueras, porque sus dos hijos se murieron y se quedaron sus dos nueras, ¿sí? Y una le dijo, tú quédate, y Ruth le dijo, no, yo te voy a seguir donde tú vayas. Y entonces se fue a la tierra original donde era Noemí y Elimelec. Sí, Elimelec es verdad, que era el esposo de Noemí. Entonces vino y le dijo, ¿quién pagaba el rescate? Vos se enamoró de, ¿cómo se llama? De Ruth. Pero Ruth tenía, o Noemí tenía un pariente más cercano que vos. Ustedes pueden leer en el libro de Ruth. Dice que vos era pariente de Noemí. Pero había un pariente más cercano que vos. Y entonces vos le fue a decir a ese pariente, ese fulano, mira, tú eres más pariente, más cercano que yo. Por lo tanto, a ti te toca redimirla. Y entonces viene el pariente y dijo, no, porque si yo tengo hijos con Ruth, se convierte en que yo le tenga que dar una descendencia a Elimelec, el suegro. ¿Estamos entendiendo hasta ahorita? Entonces vino vos y dijo, pues como tú no lo quieres, entonces sí ya me corresponde a mí. Y entonces yo voy a redimirte. ¿Estamos? Vamos, ese es un ejemplo muy lindo. Pero quiero llevarlos a Jeremías capítulo 32, verso 6, para que entendamos este otro principio que dice, para que lo entendamos de esta mejor forma. Significa que alguien pariente tiene que redimir, es el único que puede redimir. Entonces dice, Jeremías capítulo 32, verso 6 dice, dijo Jeremías palabra de Jehová, vino a mí diciendo, he aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Vino el primo donde Jeremías y le dijo, mira, cómprame la propiedad, porque tú eres derecho a ella. ¿Por qué le dijo que tú tienes derecho a ella? Porque era un pariente cercano que podía redimirlo. Bien, sigamos. Entonces, verso 8 dice, y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín,
porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Jeremías, en ese punto de la Biblia, contexto de la Biblia, están a punto de ser exiliados porque se van 70 años. Y entonces Jeremías dice: ¿cómo yo voy a comprar una propiedad que no voy a utilizar porque voy a un exilio por 70 años? Pero cuando él viene y le dice: cómprala, y dice: y entonces conocí la palabra de Jehová, que tenía que comprarla, porque ninguna esclavitud es para siempre. ¿Me están entendiendo? Ninguna esclavitud es permanente. Pasarán 70 años y entonces yo volveré y tomaré posesión de ella. Y entonces viene y le dice: y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta, aquí es donde voy. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Vamos. Verso 12 dice, verso 11 y dice: tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. ¿Qué significaba? Había un documento que estaba por dentro las condiciones del contrato. Por fuera estaban las mismas condiciones, pero estaban selladas también. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces vino Jeremías, puso copia del contrato por dentro, la copia del contrato por dentro, luego la puso por fuera, la selló y la metió en un baúl. Porque alguien podía rescatar esa propiedad. Y entonces, ¿qué encontramos en Apocalipsis? ¿Qué es lo que existe en Apocalipsis? En el capítulo 5 que leímos, ¿qué había? Cuando Juan miró y dijo: ¿qué es lo que había? Y dijo que había, ¿qué es lo que tenía el Padre? Un libro, un documento, escrito por dentro y sellado por fuera. Y le dijo Jesús, y le dijo al Cordero inmolado: mi amado Hijo, allá en la tierra hay una posesión que me pertenece. Hay una heredad mía. Hay alguien que se la vendió a un mentado Lucifer. Mi amado hijo, tú eres el pariente más cercano que tiene la humanidad, porque por tu sangre ellos fueron hechos. Por lo tanto, son tus hermanos. Solo a ti te corresponde ir a pagar un precio para el rescate de ellos.